¿Cómo se originó el pecado? ¿Cómo afecta a la humanidad? ¿Y en qué resulta después de la muerte? El pecado significa esencialmente no dar al blanco. Amén. Todos nosotros hemos fallado y todos nosotros no hemos dado al blanco en la justicia de Dios. O sea que lo primero que enseña la amarteología es que en este momento no hay hombre justo, ni aún uno. Todos fallaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquel que conoce a Cristo está sostenido en la gloria por la gracia. ¿Por la qué? Y la palabra gracia significa un don no merecido, un regalo no merecido. Eso lo veremos cuando estudiemos la materia de la salvación. Pero aquí, en el término de lo que es el pecado, la materia de la martiología nos va a hacer conscientes de por qué necesitamos ser salvos. Entonces, la amartiología nos enseña sobre la justicia de Dios y nos muestra que todos nosotros hemos fallado en la justicia de Dios. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Si usted tiene su Biblia en su casa, los alumnos que se van conectando, ¿cuántos tenemos conectaditos ya, Héctor? 27 alumnos. El objetivo es que hoy todos estudien porque si no se quedan colgados en la introducción. Romanos 3:23, hermano Héctor. Mientras tanto lo vamos buscando acá en nuestras Biblias. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3:23 nos dice así. Ok, lo tenemos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces viene la pregunta que me hicieron alguna vez: pastor, o sea que los judíos, el pueblo de Israel se pierde, pero Señor, ellos tienen un velo, pastor. Ellos tienen un velo que Dios les puso, entonces me imagino que ellos son salvos por promesa. No, mis amados, no son salvos por promesa. De hecho, hay un versículo que nosotros leemos mucho y hasta lo leemos mal, pero que nos aclara que ningún hombre es salvo por promesa. La única promesa de salvación es aceptar al unigénito Hijo de Dios. Todo hombre que rechaza al unigénito Hijo de Dios tiene como herencia el infierno. Hay un pasaje que dice: a los suyos vino. Está mal, porque no es a los suyos, es a lo suyo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A los suyos significaba la misión, mas los suyos, es decir, su pueblo, no le recibió. Entonces, escúcheme, esto puede sonar fuerte, pero está determinado para todos los hombres un juicio. Y todo hombre que no reciba a Jesús como Salvador no se salva. Pero pastor, es judío, es hebreo, tiene promesa. No hay un solo versículo bíblico que hable que haya salvación para un judío, para un gentil o para un griego por promesa. La única excepción para ser salvo es Jesús. El libro de los Hechos dice que le fue dado un nombre sobre todo nombre, dado a quién: a los hombres en el cual hay salvación. Jesús. Fuera de él no hay salvación. Dios no quebranta su propia palabra. Pero pastor, y el velo que tiene Israel, el velo de Israel vino a causa de la amarteología,
del pecado de Israel. No se lo puso Dios. Dios no le puso el velo a Israel. Israel se lo puso solo. Escúcheme, si decimos que Dios le puso un velo al pueblo de Israel, estamos tratando a Dios de ser un Dios tirano. Y la tiranía es pecado. Porque escúcheme, si yo conozco que poniéndole un velo a mi hermano se pierde, entonces yo soy más malo que mi hermano porque lo estoy haciendo tropezar. Entonces, si decimos que Dios puso un velo, estamos diciendo que Dios es más malo que el mismo hombre, porque el mismo Dios pone un velo para que el hombre se pierda. No, el velo era para que no se pudiera ver. Acuérdese que cuando se habla de un velo, era para que no se pudiera ver. Entonces hay unas citas que dicen que Dios puso velo para Israel. Eso lo vamos a ver cuando desarrollemos la materia, si verdaderamente fue que Dios puso velo, o si realmente la terquedad del pecado de Israel la cegó. Porque muchos se atreven a decir que Dios puso un velo, y yo siempre digo algo, o sea que Dios es tan tirano que dice: pongámosle un velo al hermano para que se pierda. Entonces, ¿con qué propósito te trajo a la tierra? ¿Para perderte? Ahora, note algo, Dios no diseña al hombre para perderse. Nunca lo diseñó para perderse, lo hizo para amarlo. Y eso lo vamos a ver aquí. Entonces, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces la amarteología explica por qué hemos fallado, cómo vencemos el pecado, por medio de qué se vence el pecado, da y enseña el origen de la maldad, que es uno de los temas que voy a tocar ahorita, el origen de la maldad. ¿Cómo surge la maldad? ¿Cómo surge el pecado? En el hombre y antes del hombre. Porque déjeme decirle algo, el pecado ya existía antes de Adán. ¿Cómo? Sí, hubo un ser que fue el primero que pecó: Satanás. O sea que el pecado ya existía antes del hombre. ¿El pecado qué? Ya existía antes del hombre. Entonces, esto nos muestra, y la marteología nos va a llevar a 4 puntos, si usted está en su casa, que vamos a estudiar aquí. Espero que los podamos desarrollar todos. Primero, el origen del pecado y el origen del pecado en el hombre. Primero, el origen del pecado y el origen del pecado en el hombre. Segundo, el pecado es pecado, pero el pecado tiene niveles. Segundo, el pecado es pecado, pero el pecado tiene niveles. Tercero, niveles de consecuencias del pecado. Y pecados de vida, perdón, y pecados de muerte. Niveles de consecuencias del pecado, los pecados de muerte y los pecados no detectados. Es el mismo. Entonces, niveles de pecado, pecados de muerte y pecados no detectados. Ese sería el tercero.
Y el cuarto punto es santidad versus pecado. Amén. Entonces, ¿cuál fue el primero? El origen del pecado, ¿cierto? Y el origen del pecado en el hombre. El segundo, pecado es pecado y niveles de pecado. El tercero, niveles de consecuencias de pecado, pecado de muerte, los pecados de muerte y los pecados no detectados, ¿cierto? Y el cuarto, santidad versus pecado. Esos son los temas que vamos a tratar. Ahora, volviendo aquí, definamos qué es pecado. El pecado se describe en la Biblia como transgresión. ¿Cómo se describe el pecado en la Biblia? Transgresión. Este término transgresión significa atravesar algo, violar algo, adulterar algo, dañar el origen de algo. Entonces, ¿qué es lo que daña el pecado? ¿Qué es lo que transgrede el pecado? La ley de Dios. Entonces, en la Biblia el pecado es transgresión y rebelión contra la ley de Dios. Eso lo encontramos en Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. ¿Lo tenemos? Ok. Primera de Juan 3:4. Y vamos a verlo en varias versiones de la Biblia. Amén. Ve preparándome una traducción del lenguaje actual, hijo. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Amén. Ok, una TLA para ese versículo. En la traducción del lenguaje actual dice: todo el que peca desobedece. ¿Sí ven? Mire, a la traducción Reina Valera, transgresión o transgredir. TLA, traducción del lenguaje actual: desobedecer la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer o en rebelarse contra Dios. Amén. Ok, para tener otra cita más fuerte, vamos a ir a Deuteronomio 9:7 y lo vamos a ver ahora en la Reina Valera 60, pero también lo vamos a ver en la palabra de Dios para todos. ¿Sí? Amén. Bueno, vamos primero con la... ok, gracias. Acuérdate, mira. Deuteronomio 9:7 dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en el lugar, habéis sido ¿qué? Rebeldes a Jehová o al Señor. Ahora en la PDT, sí. Recuerda bien y no olvides nunca que hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. O sea, Dios estaba confrontando a Israel y le dijo: no se olviden que ustedes hicieron enojar a Dios en el desierto. ¿Ha sido qué? Rebelde contra el Señor desde el día que saliste de Egipto hasta que llegaste a este lugar. Entonces había una confrontación sobre el transgredir. Amén. El libro de Josué capítulo 1 versículo 18 también explica esto. Josué 1:18. En la palabra de Dios para todos, Josué 1:18 dice, o bueno, déjalo en la Reina Valera, vamos a compararlo en los dos. El que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus mandatos, no importa quién sea, ¿será qué? ¿Condenado a qué? Todo lo que te pedimos es que seas fuerte y valiente. Ahora, en la Reina Valera, cualquiera que fuera ¿qué? Rebelde a qué?
al mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Wow. Dios dice, yo te doy una autoridad, te doy mi ley, y cualquiera que desobedezca mi ley muere. Cualquiera que erra al blanco. ¿Cuál sería el blanco en este sentido? Según la Biblia, ¿cuál es el blanco? Acuérdese, pecado es fallar al blanco, fallar a la puntería. Es decir, hay un objetivo y el pecado es fallar ese objetivo. ¿Cuál sería el objetivo aquí en la Biblia? La palabra de Dios, los mandamientos. Entonces, cualquiera que falle en el objetivo de obedecer la palabra de Dios, que muera. Fuertísimo, ¿no? Ahora, ¿desde dónde surge el pecado? ¿Desde dónde surge fallarle a Dios? Bueno, hay algo interesante. Esto a usted lo va a sacudir un poco. Pero vamos entrando en materia. El pecado o el fallar al objetivo de mantenerse en Dios nace de la ausencia de Dios. ¿Nace de qué? Bueno, se lo voy a mostrar con el primer personaje que pecó en el universo. Por favor, ábrame su Biblia y vamos a ver el origen del pecado antes del hombre. ¿Quién está llegando? ¿Cómo? ¿Quién está llegando, tiembla? Amados, por favor, ciérrenme su micrófono. Vamos a ver el pecado, el origen del pecado. Por favor, ciérrenme su micrófono. ¿Quién lo tiene abierto, Héctor? Hermana Ana Jiménez, por favor, ciérrame tu micrófono. Gracias. Ya te doy la cita. Permíteme un momentico. Ezequiel. Ezequiel 28. No, ya les digo desde qué pasaje, por favor. Ezequiel 28. Listo, Ezequiel 28. Y vamos a leerlo desde el 11. Amén. Vamos a empezar con la Reina Valera y vamos a hablar de Lucero. Amén. Lucero. Porque el nombre original antes de ser Satanás fue Lucero. Amén. Ahora, ojo aquí, porque les voy a regalar esta perla. Él empezó llamándose Lucero, que la palabra lucero en hebreo significa el que brilla. ¿Cómo? El que brilla. Por eso es el término de lucero, el que brilla. Pero después de pecar se convierte en ¿qué? Satanás, ¿sí o no? El primer nombre que él recibe no es el diablo. El primer nombre que Lucero recibe después de pecar es Satanás, que la palabra hebrea para Satanás es Hasatán, que significa opositor o rebelde. Entonces pasó de brillar
a ser un pecador. Y el nombre de Satanás inicialmente es el pecador, el opositor, el rebelde. En griego la palabra diablos significa perseguidor, pero también hay un derivado de la palabra diablos que significa el pecador, el hamartio, el rebelde. Interesante, ¿cierto? Entonces, cuando usted abre Ezequiel 28, desde el verso 11, dice que aquí hay una profecía que todos nosotros hemos visto, que está Dios usando al profeta Isaías para hablarle a un rey, que es el rey de Tiro, un rey soberbio que está siendo poseído por algún ser, porque ningún rey humanamente puede caminar entre las piedras preciosas, ser fundado como un ser que tiene panderos y tamboriles y caminar en el jardín de Dios. ¿Cómo podría el rey de Tiro haber caminado en el jardín de Dios? Eso es absurdo. Pero no lo encontramos aquí como una metáfora ilustrativa entre un profeta que está hablando con un hombre y un ser que está poseyendo ese hombre. Amén. Interesante. Y dice: vino a mí palabra del Señor diciendo, versículo 12: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Recuerde que la palabra endecha en hebreo es lamento, lloro. Amén. Levanta lloro sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú eras ¿qué? El sello de la perfección, lleno de sabiduría y ¿qué? Acabado de hermosura. Sigue, por favor. En Edén, recuerde que ¿cuántos Edenes existen? Tres Edenes, porque la palabra Edén en hebreo es jardín. Existe el jardín de los ángeles en el cielo, existe el jardín que Dios creó para el hombre en la tierra, que quedaba al lado del norte del río Éufrates, y existe el paraíso, que es el nuevo Edén que Jesús conquistó por ser el Hijo de Dios y conquistar la muerte. Y ese es el Edén donde todo el mundo reposa después de que muere en Cristo. Pero eso después lo analizaremos. Entonces, aquí está hablando de ¿cuál Edén? Del Edén de los ángeles, ¿no? Recuerde, del jardín de los ángeles. En el huerto de Dios, en el jardín de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron ¿qué? Preparados para ti en el día de ¿qué? De tu creación. Sigue, por favor. O sea que le está hablando a un ser, ¿no? No le está hablando al rey. Tú, querubín, grande protector, yo te puse ¿en dónde? En el santo monte de Dios. Recuerde que había un monte, o hay un monte, no es el tercer cielo como tal, queda en la dimensión. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ok, Ezequiel 28, 15. Perfecto eras en todos tus caminos. O sea, note algo, Lucero era perfecto, no tenía mancha, no había errado al blanco, él estaba perfecto. Desde el día que fuiste creado, ¿hasta qué? Que se halló en ti ¿qué? Maldad. Note algo, aparece una palabra. ¿Cuál es la palabra que aparece que nos pone a pensar? Maldad. Y nos lleva a pensar, ¿dónde surge la maldad? ¿Cómo pudo haber maldad? ¿Cómo surge la maldad? Entonces, note lo siguiente. ¿Qué es oscuridad? ¿Ausencia de qué? De luz. Ausencia de luz. ¿La oscuridad es qué? Ausencia de luz. O sea, que la oscuridad se forma por ausencia de luz. O sea que en la preexistencia de Dios, si Dios es todo lo bueno, la maldad se crea del mismo Dios por su ausencia. ¿Está aquí? ¿Ahora sí me está entendiendo? O sea que Dios
Incluso es el padre de la maldad. Esto es fuerte. ¿En qué? Por eso le digo, no piense como líder, piense como teólogo. Podemos ver que Dios es Dios sobre todo, ¿sí o no? Y que Él es Dios sobre el infierno, ¿sí o no? ¿O no? ¿Es Dios sobre el infierno? Incluso, ¿usted sabe cuál es el Dios del diablo? Dios. Porque Él fue creado de Dios. Él depende de Dios. Se presenta ante Dios. Y la maldad es creada por Dios. ¿En qué? En su esencia. Pero ¿por qué es creada la maldad por Dios? Porque la maldad se crea a causa de ser ausente de Dios. Tal cual. Muchas gracias, amado. Muy bien. La Biblia nos dice que en Él existen todas las cosas, por Él fueron creadas y por Él subsiste todo. Todo lo que hay fue creado de Él. Ahora, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué fue creada la maldad? Porque sin maldad no se puede glorificar Dios. ¿Cómo usted puede determinar que algo es bueno si no conoce el origen de lo bueno y no conoce qué hace a alguien bueno? Él no podría ser equitativo, lo dice el hermano, decretar juicio. Ahora, ¿usted cómo sabe que existen las tinieblas? A ver, alguien allá de los alumnos virtuales, ¿cómo saben usted que existe la tiniebla? Por medio de la palabra del Señor, porque lo dice. Bueno, usted Y dice por por medio de la palabra. Es como lo está acabando de enseñar. Bueno, esto es interesante. Porque ¿Por qué qué? Porque Él mismo la creó. Por la maldad que refleja la persona, pastor. Por la maldad Él mismo que la refleja. creó. Exacto, Él mismo la Porque creó. la palabra- Pero note algo. Usted sabe que existe tinieblas porque si usted a las 10 de la noche apaga todas las luces y abre los ojos, no ve nada. Usted sabe que todo está oscuro. Lo relaciona, ¿sí o no? Lo relaciona lógicamente porque algo está muy oscuro. Y usted lo primero que hace cuando ve eso, ¿qué es? Buscar el switch de la luz. Si usted va a ir al baño, si algo, ¿sí o no? O si tiene el celular ahí y de pronto no sabe muy bien dónde está el switch, usted lo primero que hace es activar su celular donde haya un poco de luz para activar la linterna a fin de ¿qué? De disipar las tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas prevalecen donde hay ausencia de luz. Pero donde hay luz, las tinieblas ¿qué? Se disipan. ¿Cierto? Entonces, Dios crea las tinieblas y crea la maldad para glorificar su propia esencia de luz. De hecho, la maldad fue hecha para glorificar a Dios. Esto es muy fuerte. ¿Y por qué la maldad es hecha para glorificar a Dios? Porque note algo, usted no podría glorificar a Dios si usted no sabe el origen de lo bueno. Y para que usted sepa el origen de lo bueno, tiene que por evidencia, saber que existe algo malo. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Aquí a los alumnos, ¿sí estoy bien? Exacto, muy bien, hermano, me gusta eso. Si usted no puede comprobar algo, usted no puede evidenciar que eso existe. Eso en el griego se llama teoría. Una teoría es una hipótesis no comprobada. Entonces, si no existiera la maldad, la existencia de un Dios sería una hipótesis. Sería una ilusión no comprobada. Pero tenemos una evidencia de que Dios existe porque ha existido la maldad. Entonces, cuando Dios le dice a Satanás en Ezequiel 28:15,
hasta que se halló en ti maldad. Escúcheme, note algo. El original hebreo, ojo aquí, y esto es algo que voy a hacer a todos mis alumnos de amarteología. Les voy a regalar unas traducciones, así sea por internet, de los papiros hebreos más antiguos. Amén. Que connotan algo, y esto es interesante. Cuando el Señor le dice aquí, hasta que se halló en ti maldad, en el hebreo original dice, hasta que te alejaste de mí y fui ausente en tu ser. Mire esto. Aquí dice en nuestra Biblia, hasta que se halló en ti maldad. Cipriano y Casiodoro traducen hasta que se halló, pero en los textos hebreos dice hasta que fui ausente de ti, hasta que te alejaste de mí y te hallaste ausente de mí. Si alguien no tiene a Dios, si alguien no tiene lo bueno, ¿qué va a tener? Lo malo. Ya vamos a verlo. Ya vamos a verlo. Entonces, el origen de la maldad de Satanás es porque Satanás se alejó de su objetivo. ¿Cuál era el objetivo de Satanás? Adorar a Dios, depender de Dios, estar a la perspectiva de una dependencia de Dios. Él fue diseñado y creado con un propósito. Esta es otra. ¿Por qué entra el pecado en el ser? Porque se desvía de su propósito. Se erra al blanco. Se desvía del objetivo. Y escúcheme, desviarse del objetivo es desviar la visión, pero desviar el propósito con el cual ese ser existe. Se lo voy a poner aquí. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús tiene una cita donde dice, si la sal pierde ¿qué? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Para ser tirada y ser ¿qué? Hollada, es decir, pisada por los hombres. ¿Por qué? Porque la sal tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la sal? Dar sabor. Y si algo no da sabor, ¿usted lo echaría en su comida? Lo desecha. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Entonces, cuando algo pierde su esencia, su propósito, erra, se desvía de lo que fue creado, entonces no sirve para nada. Deja el sentido de ser. ¿Aló? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han leído lo siguiente? Que Jeremías dice, recibiremos de Dios solo lo bueno y no recibiremos lo malo. ¿Lo ha leído? ¿Se acuerda que Job llega y dice, recibiré solo de Dios lo bueno y no recibiré lo malo? Hay una palabra hebrea, Dios dio, Dios quitó. ¿Sí o no? Pero si usted mira el contexto, Dios no le quitó nada a Job, fue el diablo. Dios se lo permite para luego ser glorificado. Note algo, en Dios no existe el significado de ser malo, pero Dios permite la maldad para ser en sí mismo glorificado. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Entonces, connote algo. Perfecto eras en todos tus caminos. Blanco, transparente. Hasta que se halló en ti la ausencia mía. Tradúzcalo bien, ¿no? La ausencia. Te alejaste de mí. ¿Por qué? Verso 16. Y ahorita, para que usted tenga claridad, amado alumno, vamos a hacer comparación bíblica. Porque usted ya sabe que a mí me encanta hacer exégesis.
Mire esto. Hubo una raíz, lo acabó de decir el hermano, él dice por el ocio, pero aquí hay una raíz del alejarse de Dios. Escúcheme, ¿cuál era el propósito con el que fue hecho, diseñado a Satanás o Lucero en ese momento? Adorar. Tenía principios de flautas y panderines y tambores. Era de piedras preciosas y era un querubín protector. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis 5, cuando usted lee Ezequiel, dice que los querubines tenían una misión. ¿Cuál era? Rodear ¿qué? El trono de Dios. El trono. Y decir de día y de noche: santo, santo, santo es el Dios todopoderoso. Y los querubines son los que se encargan de la adoración. Eso está en Apocalipsis 4. Amén. En la adoración celestial. Tienen 4 caras, ¿no? Águila, león, buey y hombre. Usted ya lo conoce. Y ellos andan sobre carros de fuego. Y día y noche no cesan de decir: santo, santo, santo. Y la palabra querubín es protector, ángel guardián. Amén. Y los querubines y los serafines son los que se encargan de adorar. O sea que hay algo interesante. Si Satanás tuvo un propósito, un diseño y un modelo, ¿qué hace en un lugar ajeno? Espéreme. Diga, hay un monte diseñado para los ángeles, pero el lugar ajeno al que yo me refiero no es en sí el lugar material o de materia donde él habitaba. Me refiero a su esencia, donde debía estar continuamente, protegiendo y adorando. Aunque tenía muchas veces un lugar donde habitar en el Edén, su propósito era adorar. Se lo pongo aquí. Cuando usted conoce a Cristo, se lo voy a traer aquí al Nuevo Testamento, usted tiene que seguir haciendo actividades diarias, ¿sí o no? Usted trabaja, usted tiene que cocinar, usted tiene que planchar, pero usted ya sabe que su vida está rendida ¿a quién? A Cristo. Y que su diseño es adorar, estar con Él. ¿Cuál era el diseño original de Satanás? Adorar, estar ante Dios, proteger. Pero él empezó a desviarse de su propósito. Y cuando iba al monte o bajaba del lugar donde Dios lo tenía, él empezó a hacer otra cosa diferente a lo que fue diseñado. Muy bien. Exacto. La multitud de tus contrataciones, lo acabaste de explicar tú mejor que cualquiera. Es como si mi jefe me dijera: hijo, vaya. O yo le dijera, bueno, no soy el jefe de Ecticor, pero Ecticor trabaja aquí en los medios. Y yo le dijera: Ecticor, vaya y organice todo el sonido y todo. Y Ecticor, en vez de ir a hacer lo que tiene que hacer, se pusiera a hablar con el pastor Héctor y el pastor Ovidio, a tomar tinto y a hablar y todo. Y en el momento en que tiene que haber el culto, no esté todo conectado. Empezó a desviarse de su propósito, a errar del blanco. Exacto, multitud. ¿Aló? ¿Quién está por ahí? Con el micrófono abierto. Ok. Impresionante, ¿sí o no? Y nosotros siempre leemos el origen de la caída del diablo, o de Satanás, o de Lucero, pero nunca miramos a profundidad la raíz del porqué. Dígale al que tiene a su lado: entonces esto me lleva a concluir que todo pecado viene cuando dejo de cumplir el propósito con el cual fui diseñado. Ni siquiera cuando nos descuidamos. Cuando dejo de cumplir el propósito y el diseño con el cual fui creado, con lo cual Dios me asigna. Comienza a cambiar el diseño. ¿Qué dices, amado pastor? ¿Qué dices?
Escuché En a alguien. ese momento se comienza a cambiar el diseño para el propósito al cual fue diseñado. Exacto. Entonces, si la flecha fue diseñada para dar en un blanco y usó la flecha para cualquier otra cosa, menos para dar en el blanco, la flecha perdió su propósito. Amartio, fallar del blanco, errar del blanco, mirar hacia otro lugar, cambiar un diseño, un propósito. Sí. Claro, es una cota inicial, por eso dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Porque esta es otra muy mala tergiversación. Le es contado por pecado. Porque escucho a muchos hermanos que dicen, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado. O sea, como si Dios dijera uno más. No. Le es pecado, es su esencia. Punto. Le es. Tal cual. A los alumnos que están allá, porque no tenemos el micrófono acá hoy activo, sí, usted fue diseñado para interceder, Dios le va a dar las herramientas, le va a dar el propósito, le va a dar la visión. Pero si usted fue diseñado para eso y no lo cumple, le es pecado. Porque Dios le entregó algo bueno que usted no está haciendo. Lo vistió, lo dio, lo decoró, le dio perlas preciosas, le dio todo a Lucero para que Lucero cumpliera una función, adorarlo. Pero él se desvía, él erra al blanco y entonces deja su función, deja su propósito. Y cuando usted deja su propósito y su función, hamartio, erra al blanco, peca. Se empieza a sentir ausente. Oye, por eso dijo, hasta que se halló en ti maldad. ¿Se acuerda que en el hebreo original significa hasta que te alejaste de mí, hasta que yo ya no estuve en ti? ¿Por qué? Porque si usted no está en lo que tiene que estar y está en otro lugar, usted es ausente del lugar donde estaba. Ahora está en otro lugar. Exacto. Y ahorita lo vamos a ver también con el hombre. Esto es hermoso. Listo, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, Ezequiel 28:16, y ojo porque ya voy a poner una traducción del lenguaje actual para que usted lo vea ahorita. Fuiste lleno de qué? Ojo, porque aquí ya no habla de solo pecado, habla de iniquidad. Oh, eso es interesante. Pecado, fallar al blanco. Pero iniquidad significa multitud de pecados. Ese es un concepto de iniquidad. Pero la raíz original de la palabra iniquidad significa acumulación de pecados. O entonces sumar y sumar y sumar y sumar, para que usted lo entienda. Y ahí viene iniquidad. Ahora se lo voy a poner aquí. Dígale al que tiene a su lado, no es lo mismo pecar que sumar varios pecados. Se lo voy a poner de esta manera. El pecado es pecado, pero se lo voy a poner aquí. Usted que me está viendo ahí. Este está mejor. ¿Qué es esto? Una botella vacía. Otra envoltura. Pero después de que pierde su naturalidad, ¿en qué se convierte? En basura. ¿Cierto? Dígale al que tiene a su lado, no es lo mismo tener en el atril basura, pecado,
Vamos a suponer que ese es el pecado. Pero si yo no limpio, sino que añado este vaso, luego sigo añadiendo algo. Voy a suponer que me comí un pedazo de torta y no me lo terminé de comer, una torta, y la dejo ahí por semanas y empieza a dañarse y empieza a ser rancia y empieza a acumularse. Cuando usted se dé cuenta, usted se va a acercar aquí a limpiar y va a decir: uy, pastor, es re sucio, huele a diablos, como dicen por ahí, huele terrible. Entonces, lo que empezó siendo, ¿qué? Simplemente un pedazo de papel, una botella que se convierte en basura, ahora se convierte en la unificación de bacterias, de malos olores, de olor a fétido, y pasó de ser algo que fue un simple pecado a ya algo que repugna. Eso que repugna se llama iniquidad. Y aunque el pecado repugna, no repugna en el mismo nivel que la iniquidad. ¿Aló? Dígale que tiene a su lado: a todo el mundo le fastidia el mugre en la casa, ¿sí o no? Y todo el mundo tiene que limpiar el polvo, alzar el sofá, barrer debajo de las camas. El pecado fastidia, ¿sí o no? Pero vaya usted a acercarse hacia el lado de la cocina o hacia el lado donde usted tiene la bolsa de basura con los jugos gástricos ya ahí, y usted hasta uno va a sacar esa basura y uno la saca así al carro, ¿sí o no? Aquí a metros, y huele horrible, que quedó la bolsa de la leche y se reposó, que se quedó una cáscara de huevo y huele horrible. Escúcheme, a usted le fastidia tener que barrer debajo de su cama, pero estoy seguro que usted no se aguantaría un olor a bolsas de basura debajo de su cama. Entonces, el pecado fastidia, y el pecado, es algo sucio. Pero hay niveles de pecado que ya huelen asquerosamente abominables, y ahí nace la iniquidad. Por eso les dije niveles de pecado. Y ojo, lo estoy tocando aquí solo como introducción, porque no hemos visto los niveles de pecado. Acuérdese, bueno, se lo voy a tocar así como para darles una abreboquitas. Que el Señor Jesús dice que un hombre tenía dos siervos que eran malos, los dos eran malos. ¿Se acuerda? Uno era desobediente y no le hacía caso al jefe, pero el otro no solamente desobedecía y no le hacía caso, sino que maltrataba a los otros criados y se aprovechaba de ellos. Y dice Jesús: no os sorprendáis, cuando venga el amo los reprenderá a los dos, pero a uno lo reprenderá más severamente que al otro. ¿A cuál reprenderá más severamente? Al que se aprovechaba de los otros siervos, no les servía bien la comida, los castigaba. Dice que a ese le reprenderá más severamente. Dígale al que tiene a su lado: pecado es pecado, pero cuando venga el Señor, habrán unos que serán más reprendidos severamente que otros, aunque los que pequen serán reprendidos. Otro ejemplo: usted tiene dos hijos, peladitos los dos, que son caspitas. Los peladitos a veces, los hijos de uno son caspitas. Entonces, usted tiene una platica por ahí. Digamos que usted dejó encima de la mesa de noche, dejó 80,000 pesos. Y tiene dos hijos. Y uno de ellos le dice al otro: uy, mi papá dejó ahí plata, yo tengo ganas de unos mecatos. Unámonos. Y yo voy y me cojo 10,000. Y usted no diga nada y yo le gasto. Y el otro le dice: ay, bueno, pero a mí no me vayan a meter en sus asuntos. Yo me quedo callado, yo no sé nada. Pero, entonces, el chino viene y de los 80,000, mientras usted está durmiendo, le saca 10,000 haciendo de cuenta que usted no le dio cuenta de nada. Y va y se compra galguerías y le comparte al otro. Y aunque el otro no lo robó, el otro come. Escúcheme. ¿Qué hace usted como padre
cuando se da cuenta que su hijo o sus dos hijos lo robaron. Uno no actuó, pero comió y estuvo de acuerdo y sabía y se quedó callado. Y el otro fue actor intelectual y le dijo al otro: mire, así se saca la plata cuando el papá está dormido. Va, coge el bolsillo, le saca el billete y camina así como si nada. Estoy seguro que usted a los dos les da su juguetera, pero a uno le da más duro por ser el actor intelectual y enseñar al otro a ser más perverso todavía. Aló, dígale al que tiene a su lado: si lo hacemos nosotros, ¿cómo será Dios? Dios reprende más severamente al inicuo que al pecador, aunque a los dos los reprende. ¿Estamos aprendiendo? Y aquí ya no solo hubo un pecado, sino que al parecer fue abundante podemos decir, la práctica que Lucero empezó a tener, que pasó de tener un papelito llamado pecado a tener una acumulación de basura en su interior que lo llevó a ser repudiado por Dios y a ser inicuo. Otro ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan que el reino de Israel fue dividido? Dos hombres dividen el reino de Israel: Roboán, hijo de Salomón, y Jeroboán, su siervo, ¿sí o no? Y Roboán se va para el sur y se crea el estado de Israel y su capital era Samaria, ¿cierto? Y Jeroboán se va ¿para dónde? Para el norte. Y él trata de seguir a ratos a Dios. Y al irse al norte se convierte en el reino de Judá y su capital Jerusalén. ¿Se acuerdan? Reino del norte y reino del sur. Esto es interesante. Roboán y Jeroboán dividen. Haga de cuenta, Colombia se dividió en dos: los del norte de la 170 para allá y los del sur de Soacha para acá. Los del sur eran menos malos que los del norte. Los del norte hicieron de su capital, vamos a decir que la capital del norte la 170. Y vamos a decir que los de la capital del sur, Soacha. Y se dividieron. Y Dios envió profetas a juntos lugares. Entonces el profeta del norte va y les dice: ustedes son tan inicuos, ni siquiera le habló de maldad, tan inicuos, que Dios permitirá que venga el rey de Babilonia, les saque las tripas a sus hijos, les saque los ojos y los mate delante de ustedes, y ni aún así se arrepentirán, quedarán cautivos. Teneme verdad. Pero ese mismo profeta que fue a predicar al norte coge un Transmilenio y llega al sur. Y en el sur les dice: ustedes no son inicuos, no son tan inicuos como los del norte. Es un ejemplo. Pero ustedes también son malos. Por ser malos, aunque no les saquen los ojos y no les derramen las tripas a sus hijos, también serán llevados cautivos. Y escúcheme, hay una más: los del norte, por ser inicuos, Dios los esparcirá por todas las naciones de la tierra y los pondrá a padecer hasta que Él los vuelva a recoger. Y a ustedes que son del sur y que no son tan malos, ustedes volverán a Jerusalén en 70 años. Y la Biblia dice que los que estaban en el reino del norte, que eran 10 tribus, fueron distribuidas por toda la tierra. Y solo 2 que no fueron tan malos volvieron: Judá y Benjamín, y levantaron nuevamente el templo en la época de Nehemías. Pero a los 2 se les dio cautividad. Lo que pasa es que a unos los llevaban cautivos de manera suave
y a otros los llevaban cautivos, primero matándoles los hijos y sacándoles los ojos a sus hijos y las tripas. Impresionante. Entonces, volvemos aquí en Ezequiel 28:16. Vemos algo. Ponme la pantalla completa ya para que los amados vean el versículo. A causa de la multitud, o sea, no fue una, fueron muchas multitudes. ¿De qué? De momentos en que en vez de estar estando en su propósito, empezó a desviarse. Entonces nos damos cuenta que Satanás no tuvo un pecado, tuvo multitud. Y esa multitud los llevó ¿a qué? A la iniquidad. Multitud de contrataciones, resultado iniquidad, ¿sí o no? Es lo que me está diciendo la Biblia. ¿Y qué? Pecaste, recalca, fallaste en el blanco, te desviaste, eras una saeta que tenía que estar siempre en el centro y empezaste a fallar. Entonces ya no calculaste hacia el altar de adoración, sino empezaste a errar al blanco. Claro, los divide. Ya, sí, bueno, no fue que ahora pecara. El pecado se origina, pero cuando dice pecaste, está haciendo una afirmación. Acuérdate que no podemos distinguir simplemente que un versículo haga separaciones. No, hace afirmaciones. Ya ahorita lo vamos a ver en otra comparación bíblica. ¿Listo? Bueno, ese puede ser una lógica. Pero nos dice aquí, por lo que yo te eché del monte de Dios. Te eché del monte de Dios. Aquí entra algo tremendo. Satanás o Lucero nunca pecó en el trono de Dios. Nunca pudo pecar en el tercer cielo, en el trono de Dios. Porque en el trono de Dios no entra pecado, porque la misma luz admirable lo consumiría. El diablo pecó en el monte de Dios, en el salón de los ángeles, pero nunca pudo pecar en el trono de Dios, porque en el trono de Dios, en toda la existencia, preexistencia y posexistencia de Dios, nunca habrá lugar para el pecado. Nunca. ¿Aló? Nunca. Dios lo arrojó del monte. Entonces hay teólogos que afirman lo que yo digo, y gloria a Dios por esos teólogos serios, pero hay pastores que se atreven a violar la pureza divina de Dios, enseñando que el diablo pecó en el tercer cielo. Y escúcheme, aquí es donde hay una confusión. Por eso es tan importante estudiar la martiología. El diablo no peca en el trono del tercer cielo. No podía pecar, porque ahí es la habitación directa de Dios. Dígale al que tiene a su lado, acuérdese que el tercer cielo se divide por habitaciones. Está en una parte entre el segundo y tercer cielo, pero no llega nunca al trono. Se lo pongo de esta manera. Aquí, aquí hay un, tú lo acabas de decir. Mejor ejemplo no lo puedes poner. Hay una finca, está la casa de la finca, está el jardín de la finca, ¿sí o no? Y está la entrada de la finca, ¿cierto? La cerca. El diablo pecó en ese jardín, nunca pudo entrar a la casa. Por eso él decía, subiré y seré semejante y me sentaré en el lugar del Altísimo. Nunca lo podrá, nunca. Pero hubo alguien que venció el pecado y se está sentado a la diestra del Padre y se ganó el honor de sentarse
Jesucristo. Si ven, el diablo pecó, como dice el hermano, en el jardín de la hacienda, pero nunca pudo entrar a la casa, adentro de la hacienda. Entonces, por eso les digo, hay pastores que enseñan esto, y cuando yo escucho me cojo la cabeza y digo, no, ¿cómo puede él explicar esto? Está confundido. Si eso fuera así, Dios deja de ser Dios. Porque si Dios permite que haya pecado en su propia presencia, entonces tendrían razón los de la secta del yin y el yang. Que dentro de algo bueno hay algo malo, y dentro de algo malo hay algo bueno. Tendrían razón. Y Dios sí tendría entonces sombra de variación. Pero mi Biblia dice que Él es santo y no tiene sombra de variación. Nunca el pecado de Satanás pudo llegar hacia Dios. De hecho, le voy a contar un misterio que me cuentan los rabinos cuando hablan sobre Hasatán. Ellos creen que Hasatán existe. Y ellos dicen algo interesante. Ellos dicen que desde el primer momento en que hubo pecado en el corazón de Satanás, Satanás no volvió al trono. Se dedicó a pasear y a pasear y a pasear. En el momento en que se alejó de su propósito, no volvió a su propósito. ¿Por qué? Porque si el diablo o Satanás hubiese pecado y nuevamente entra, es consumido. Porque el fuego de Dios todo lo consumía. En el momento en que se halló, él se fue alejando cada vez más y más y más. Entonces había culto de adoración y Dios decía, ¿y dónde está Lucero? Por allá anda en una estrella visitando quién sabe a quién. Al otro día, ¿y dónde está Lucero? Que no lo veo. No a Lucero. ¿Ah? Lucero, no, hoy no vino, está por allá que vendiendo las perlas. ¿Dónde está Lucero? No, por allá se va a contratar en tal planeta. Ah, bueno. Pero Dios ya sabía, decía, ese anda en sus contrataciones. Y Dios dijo, ah, bueno, ese se alejó de mí y anda en sus contrataciones, pero yo haré a alguien que me adore y me ame por lo que soy. Y dice, yo formaré Hadán, hombre. Impresionante. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Les ha interesado la clase? ¿Les ha gustado? ¿Alguna pregunta hasta ahí, amados? ¿O los hermanos de MIT? ¿O hemos entendido? Todo muy claro, pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Ok, ¿alguien más? Excelente, pastor. Ok. Entonces, dice que Dios lo echó del monte y lo arrojó entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Lo arrojó a las piedras del fuego. Sigue por favor, versículo 17. Ajá. Se enalteció tu corazón. Wow. A causa de tu hermosura. Corrompiste, de nuevo, corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Sigue? Con la multitud de tus maldades. Oh, ya. Habla de multitud de qué? De maldades. Y con la iniquidad, otra vez iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu qué? Tu santuario. Ojo aquí. Ese término profanaste tu santuario es la habitación. La palabra santuario en hebreo no es lugar de adoración simplemente, es una casa, lugar de habitación. Santuario, una habitación, el lugar donde él habitaba. Entonces Dios le dijo en pocas palabras,
con la multitud de todo lo que hiciste, profanaste tu liderazgo. Profanaste el lugar de asignación donde yo te había puesto. Corrompiste el ser el líder de los ángeles en ese lugar. Te corrompiste. Por eso te eché de tu liderazgo. Ajá. Y por eso, lo dice el hermano, fue que lo siguieron, porque ya había corrompido a varios. Dice mi pastor Ovidio, cuando viajamos, mucho corrompido. Sin vergüenza, corrompido. Porque le voy a decir algo. Esto lo va a sacudir. El pecado contamina y el pecado se contagia, la santidad no. Note esto. El pecado contamina, la santidad no. La santidad aparta, el pecado contamina. Se lo pongo de esta manera. Vamos a suponer, aquí las damas hicieron un ejemplo en lo que hay del Congreso muy lindo. Hicieron unos racimos de uvas. Vamos a suponer que esto es, no sé, como una uva, una cereza. Vamos a suponer que esta cereza está dañada y yo la pongo, la coloco en una canasta con varias cerezas. ¿Qué va a pasar? ¿Las qué? Las contamina. Entonces tengo que hacer dos cosas. Aparto a esta y dejo las otras sanas. ¿Sí o no? Aparté las sanas de la podrida. ¿Para qué? Para que las sanas se mantengan sanas y la podrida se acabe de dañar. O partirla y tratar de rescatar lo que está bien. ¿Sí o no? Lo mismo hace uno con una mandarina. Este ajo de mandarina sabe horrible. Y uno parte la mitad de la mandarina y se come lo que uno ve bueno y desecha lo que está malo. Note algo, la santidad aparta lo bueno de lo malo, porque lo malo contamina, pero la santidad aparta. Uy. Exacto. Sí. Por eso empieza a haber una contaminación. Y por eso, escúcheme, ya había una tercera parte contaminada. Y aquí entra una pregunta impresionante. Si Dios sabía que el diablo iba a contaminar la tercera parte en el monte y que otros ángeles se iban a corromper y que el diablo se iba a corromper, escúcheme, eso está fuerte, porque lo permitió. El hermano dice, para poder ejercer juicio. Esa es una postura muy interesante. Pero ¿qué necesidad de ejercer un juicio sin haber necesidad de ejercerlo? Si todo está bien, dejémoslo todo bien. ¿Para qué? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Sí o no? ¿Para qué? ¿Qué tal si yo los sacudo a ustedes y les dijera que antes del diablo, antes del hombre y antes de todo fue la cruz? La cruz y Cristo antes de todo, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el plan de salvación? ¿Alguna vez han escuchado el plan de salvación? ¿Cuál fue el plan de salvación? Bueno, cuando usted recibe a Jesús, lo primero que lo hacen consciente es de su pecado.
Y que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, ¿sí o no? Pero cuando nosotros leemos, dice que por él subsisten todas las cosas y que él es el origen del principio de todo lo creado, ¿sí o no? ¿Cierto? Y que él es el eterno, que antes de todo lo creado existe él. Entonces, antes de Satanás, antes del hombre, antes de todo, ya Dios tenía predestinado en sí mismo darse a sí mismo para glorificarse a sí mismo y salvar a alguien que lo glorificara por lo que él era. Entonces, todo lo que pasó con Satanás estaba dentro del plan de la salvación y de la glorificación de Cristo. Y él dijo: ninguna cosa creada podrá sobrepasar al Creador, y ninguna cosa creada podrá llegar a ser más santo que lo creó. Entonces, yo mismo me glorificaré, y sé que Lucero va a pecar, que se va a llevar cierta parte de los ángeles, y yo lo permito para que sea evidencia a todo el universo y los multiversos hechos por mí, de que solo en Jesús hay preexistencia de glorificación. Ya vamos para allá. ¿Está aquí? Por eso dice que Jesús es el centro y que por él subsisten todas las cosas. Entonces, como Dios lo sabe todo, Dios, Disculpe, la ¿sí? cita bíblica. ¿Cuál cita bíblica? Disculpe, la cita bíblica. La que ahorita estaba leyendo. Ezequiel 28, estamos ahí, hermana. Ah, ya. Es que estaba en otro texto, disculpe. Ok, sí. Entonces, nuestra Biblia dice que en Jesús subsisten todas las cosas, que por él fueron hechas, que él es el centro de la creación de Dios y que él existe antes de todo. Por eso él es el cordero inmolado desde el principio. O sea que Dios llega y dice: para que haya un plan de glorificación en Jesús, tengo que permitir esto, porque esto está dentro de mi diseño para que yo me glorifique y Jesús sea dado a conocer en todo el universo como el unigénito Hijo de Dios. Claro, para que él fuera glorificado. Por eso es Dios. ¿Usted cómo puede glorificar a un Dios si no hay razones para glorificarlo? ¿Usted cómo puede conocer a un Dios y adorar a un Dios si usted no conoce el poder, la preexistencia, la soberanía y la esencia de ese Dios? Nadie puede reconocer algo que no conoce. ¿Aló? Nadie puede glorificar a un Dios que no se da a conocer como Dios. ¿Cómo me puedo glorificar? Y mire, hay algo tan impresionante, que Dios, siendo Dios, crea sus ángeles con autodeterminación. Dios había podido crear ángeles robots solo para que le adoraran y que nunca pecaran, porque él es Dios, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Cierto? Y él había podido decir: hagamos un equipo de robots aquí, ángeles robots, que me adoren. Entonces todos los días a las 3 de la tarde, cuando suene la alarma, los ángeles van a decir: santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, ¿sí o no? A esa hora todos me van a adorar, en punto. Pero Dios llega y dice: no, yo no quiero eso. Yo soy Dios, yo sé todo lo que va a pasar, pero voy a hacer creación con autodeterminación. Que tomen determinación de amarme, de adorarme por lo que yo soy.
Bueno, eso lo vamos a tocar bien interesante, porque la palabra libre albedrío tiene unas connotaciones peligrosas. Yo prefiero cambiar la palabra libre albedrío por autodeterminación, porque libre albedrío significa que yo me puedo acercar a Dios en cualquier momento, y el hombre no se puede acercar a Dios en cualquier momento, porque si el hombre está en pecado no se puede acercar a Dios. Es Dios quien se acerca al hombre. Esto es bien interesante. Pero la autodeterminación me lleva a mí a que yo puedo tomar una decisión que me traiga una consecuencia, sea buena o mala. ¿Aló? Entonces estamos aprendiendo. Entonces Dios llega y dice: creemos seres con autodeterminación, y la decisión que ellos tomen traerá una consecuencia. Entonces, todos los ángeles tomaron una decisión. Unos dijeron: lo sentimos, seguimos amando a Dios y adorando a Dios por lo que es. Y otros dijeron: nos alejamos. Nos vamos detrás del que se alejó y también nos alejamos. Por eso, todo el que falla y erra se aleja y está destituido de la gloria de Dios. ¿Cuántos aprendimos del origen? Ahora vamos a entrar en el origen del pecado en el hombre. Interesante, ¿no? Bueno, tengo 40 minutos. Me dice el hermano: hoy no nos va a alcanzar la clase. Por eso les digo que este tema es el libro de Génesis, Bereshit en hebreo, Bereshit, que significa inicios, también reinicios. Yo creo más en el segundo concepto, reinicios. Nos habla de algo impresionante. Al parecer, la preadamicencia o la era preadámica, este término era preadámica significa la era antes del hombre. Recuerde, perdón, preciosos, Adán no es un nombre, ni Eva es un nombre. Adán y Eva es un significado o un pronombre relevante en el término hebreo. ¿Qué significa la palabra Adán? Hombre. Hombre. Y la palabra Eva, mujer. Entonces, ¿qué le dice? Dice: ay, yo le voy a poner al niño como en la Biblia, Adán. Le está poniendo hombre. Y yo le voy a poner a la chinita Eva, varona. No son nombres, son significados. La palabra Adán es hombre y la palabra Eva es varona o mujer. Porque a veces uno dice Adán y Eva, entonces el Señor hizo a Adán y Eva, pero cuando usted lo traduce, uno se rasca y uno dice: y el Señor hizo hombre y mujer. Pero ¿cómo así? En el hebreo no son nombres. Cada nombre tiene un significado en el hebreo. Amén. Así que cuando Dios llegaba y decía Adán, si usted lo traduce al español, Dios decía: hombre, ¿dónde estás, hombre? Hombre, ¿has visto a varona por ahí? Oh, ¿sí lo está entendiendo? Ok, interesante. Aquí vemos en Génesis 1 que la tierra está como desordenada y vacía, y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas, porque el abismo estaba en todo. Al parecer, el viento se movía, neuma, rúa, se movía.
sobre esas aguas, sobre ese caos, que ya lo hemos visto en anteriores clases. Si entro aquí ya me salgo de la marteología y empezaría a hablar de poscreación y otras cosas, pero tengo que resumirlo. Luego vemos que Dios en su propia luz alumbra a sí mismo, ¿no? Acuérdese, hágase la luz. No es que Dios dijera hágase, no, es que yo mismo brillo, yo mismo doy la luz. Amén. Porque Él era el verbo, Él era la acción, Él acciona. Y entonces, présteme atención, se crea todo, ¿no? Vegetación, esto lo encontramos en ¿qué? En los primeros 2 capítulos, ¿cierto? Del libro de Génesis. Pero luego entramos en la creación del hombre, en la forma, en los orígenes del hombre. Bereshit ben Adán, Bereshit od Adán, perdón, no ben, Bereshit od Adán, que significa los orígenes del hombre. Entonces, en el capítulo 3 del libro de Génesis, vamos para allá por favor. No nos alcanzó el tiempo para hacer una comparación con Ezequiel, con las otras Biblias, porque si no aquí no avanzaríamos. Pero usted que es buen alumno, usted va a coger su Biblia y si tiene una traducción del lenguaje actual, una PDT o algo, va a comparar Reina Valera y otra para que se dé cuenta que lo que le he enseñado hoy es verdad. Porque eso también es responsabilidad suya. Que lo que le enseña el maestro, usted lo indague para no comer entero. Amén. Ok, seguimos. Note aquí, verso 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Présteme atención. Aquí ya tenemos la historia. Dios ha creado al hombre, lo pone a gobernar, crecer, multiplicados o juzgar la tierra, ¿cierto? Le dice: no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Lo pone a dormir, de su costilla saca a Eva. Entonces cuando se la da, él dice: esta es carne de mi carne, por tanto será llamada Jeva o varona, ¿cierto? Y Dios les dice: mira, crezcan, gobiernen este jardín. Dios les crea un jardín, ¿cierto? ¿Cómo se llamó ese jardín? Edén. Que la palabra Edén es jardín. O sea, que Dios les crea un jardín para que habiten en un jardín. ¿Amén? Porque uno dice el jardín del Edén. No, señor. Nosotros decimos el jardín del Edén, pero si lo habláramos con un judío, el judío se va a reír. ¿Por qué? Porque el judío le diría: usted está diciendo, valga la redundancia. ¿Cómo? Sí, porque la palabra Edén es jardín. Lo que pasa es que el traductor colocó jardín del Edén, pero en el hebreo sería huerto del jardín. Él colocó jardín donde va la palabra huerto. ¿Estamos aprendiendo? Ok, entonces, desde esta perspectiva, Dios le dice al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, hombre y mujer: pueden comer de todo árbol, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente morirás. Amén. Ok, primera pregunta: si Dios sabe que el hombre iba a comer, iba a pecar, ¿por qué puso el árbol? Para que el hombre tuviera libertad de decidir. Porque acuérdese que Dios no quiere que nadie lo adore porque sea máquinamente una orden. Dios quiere ser adorado por lo que Él es. Exacto. Dios crea ese árbol y lo pone para que el hombre tome su decisión. Miren lo tremendo. Y dice que había un animalito que era astuto. Amén. La serpiente.
Probablemente se dice que la serpiente caminaba, porque luego viene una maldición y ahorita la vamos a ver. Pero al parecer la serpiente era muy cercana al hombre. De hecho, la serpiente es un animal que anda en jardines. ¿Sabía eso? En las fincas, cuando los hombres salen a las fincas, ellos tienen que mirar muy bien que la serpiente no vaya a entrar a la casa, le quitan la cabeza. Pero el hombre sabe, por eso usan las botas de campo, ¿cierto? Porque la serpiente era un animal de campo y es un animal de campo. Es un animal de jardín, es un animal de huertos, ella anda entre los pastizales. Pero al parecer este animalito era astuto. Y ojo aquí, ojo, y esto es interesante. El diablo no se puede acercar al hombre sin usar un cuerpo. Porque la serpiente era astuta. Tenía nosotros llamamos lo que le decimos a los animales un instinto. ¿De qué? Como el león. De rodear. La serpiente siempre andaba mirando. Exacto. Ay, mire lo que hace Adán. Ay, mire lo que hace Eva. Ay, mire. Y entonces el diablo dijo, este cuerpo me sirve. Camina. Y probablemente habla o tiene facultad. Entonces el diablo toma posesión. Esto le va a usted a sonar fuerte, pero hay muchos que caen en el pecado y fallan en el blanco por escuchar la voz de un cuerpo ajeno que lo desenfoca de su propósito. Y la mayoría de veces en que el diablo usa a alguien para hacer la mayoría de veces en que una persona peca es porque el diablo usó otra que la instó. Chisme, murmuración, fornicación, rebelión, siempre empieza por alguien que habló y sembró lo que él tenía en otros. ¿Qué hizo? Que en el cielo hubiera rebelión de la tercera parte de los ángeles, pues que el diablo empezó a hablar contra Dios con los otros y los contaminó. Siempre el pecado necesitará un medio para entrar y contaminar. Si la manzana está podrida, para contaminar a otras se necesita el podrido, y que el podrido habite entre los sanos para podrirlos. ¿Aló? Entonces Satanás sabía que ya le había funcionado un modelo arriba en el monte, y dijo, pues aquí, como yo soy espíritu, ¿quién es Satanás? Era espíritu, él no tenía cuerpo. Él dijo, necesito algo materializado, un cuerpo, para poder hablar con un hombre que, aunque es espiritual, tiene alma, se comunica por un cuerpo. Entonces él buscó algo que tuviera cuerpo. ¿Qué buscó? Un animal. Dígale al que tiene a su lado, cuidado, no sea que pierda lo espiritual por estar escuchando bestias. Hay gente que actúa como bestias, como animales. Se convierten en la serpiente que comunica el mensaje de un caído. Estamos aprendiendo. Entonces, esa serpiente que era astuta, más que cualquier animal, ¿de dónde? Lo recalca, ¿de dónde? Del campo, del huerto, de la vegetación que el Señor Dios había hecho. Dios creó muchos animales, pero esta era más que todos los animales del campo, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Acuérdense que ahí está hablando ya
Lucero, Satanás, por medio de la serpiente. Y ojo aquí, versículo 2. Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, Dios nos dijo: coman de todo, tienen libertad. Pero ¿qué más le dice el verso 3? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni qué. Dígale al que tiene a su lado: cuidado, porque aquí hay una exageración de Eva. Dios nunca le dijo que no podía tocar el árbol. Dios le dijo era que no lo podía comer. Note que en el capítulo 2, y eso es una tarea, anótelo, tarea, averiguar en los primeros 3 capítulos si Dios le dijo al hombre o a la mujer que no tocaran el árbol. Dice: no comeréis. En ningún momento les dio prohibición de tocarlo. Y escúcheme, ¿por qué la exageración? Interesante, ¿sí o no? No comeréis ni lo tocaréis. Dígale al que tiene a su lado: Eva espiritualmente tenía ya un concepto de pureza. Porque acuérdese, Eva todavía no era contaminada ahí. Ella estaba en un concepto de pureza. Y escúcheme, dígale al que tiene a su lado: el concepto de pureza no se puede convertir en un concepto de devoción más allá del que me hace santo. Escúcheme, si lo traemos a este punto, hay gente a la cual le dice: sea santo, pero lleva la santidad ¿a qué? A extremos. Y ahí es donde la persona convierte la santidad en un método. Entonces, aunque ella era espiritual, ella llevó esa, escúcheme, esa, no, yo no le llamo prohibición, yo le llamo advertencia. Ella llevó esa advertencia a un límite. Aló. Y note que eso pasa incluso en las iglesias en este tiempo. El pastor o Dios le dice al pastor de la iglesia: mira, te doy una advertencia. Es mejor que si alguien va a adorar, adore con pulcritud en el altar, que se vista decorosamente. Diga, decorosamente. Y eso está muy bien, ¿sí o no? Pero hay unos que ya le añaden el ni tocaréis. Entonces dicen: no solamente en el altar. Si una hermana me viene a un ayuno en sudadera, ya es hija del diablo. Si un hermano, entonces añadieron a algo que Dios estaba poniendo como que, como una advertencia, le añadieron la prohibición. Y cuando usted empieza a ver la preservación de Dios como una prohibición, empieza a dar a luz al deseo. Y el diablo conoce muy bien cómo atacar el deseo de una prohibición, cambiando el concepto original de preservación. Escúcheme, Dios dejó el árbol para que el hombre lo admirara, nunca le prohibió tocarlo. Pero Dios hace una advertencia, no una prohibición. Si comes, morirás. ¿Sí o no? Conocerás lo que es muerte. Dígale al que tiene a su lado. Dígale al que tiene a su lado: le va a dar duro. Pero es una herejía los que dicen: el árbol era el diezmo. Y hay unos predicadores que andan diciendo eso.
Por ahí hay uno de apellido Maldonado que dijo que el pecado original era haberse comido el diezmo de Dios. Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal era el 10% de lo que estaba en el jardín del Edén. Oiga, este sí. ¡Ey! ¡Era un pillo! Y entonces que por eso fue que cayeron. Pero la ex esposa de este predicador, una joya, es una lumbrera, dijo, no solo le añadió que era el 10%, sino dijo, es que Eva no solo se comió el diezmo, sino que estoy seguro que ella, como buena persona santanderiana añade, ella no solo se comió, se tragó más del fruto. Y por eso es que la tierra llevó maldición y ruina, porque comieron. Eso es una herejía. Le voy a decir algo, esto es sacudiente, iglesia, esto es sacudiente, alumnos. El pecado original del hombre, o el fruto prohibido, está más que revelado en la Biblia. Pero nosotros nunca lo investigamos. Y a veces dicen por allá los del mundo, la manzana prohibida. ¿Cuál es el fruto prohibido? La manzana. ¿Sí o no? Y unos dicen, es la manzana, y por eso Dios dejó la evidencia, le quedó atascada al hombre en la garganta. Vean. ¿Sí o no? Pero usted sabe cuál fue el fruto prohibido. ¿Quiere hoy hacer la exégesis e identificar cuál fue el fruto prohibido que llevó al pecado a Adán y Eva? No. No. Satanás sembró eso, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿sabe cuál era el fruto prohibido? No. Hacer de una advertencia una prohibición. ¡Ey! Hacer de una ¿qué? Advertencia una prohibición. ¿Cómo se llama esto? Tergiversación. El primer pecado fue la tergiversación. Y note que usó Satanás para que Eva pecara. Tergiversó el concepto que Dios le dio a Eva de prohibición de preservación. El diablo tergiversó una advertencia de preservación y la convirtió en una excusa de prohibición. Con que Dios os ha dicho, no comeréis. Y ella le dice, no solo no comeréis, no lo tocaréis. O sea, en pocas palabras, está prohibido tocarlo. Dios nunca dijo eso. Digo, no comeréis, porque si lo comes, ciertamente morirá. Te estoy advirtiendo. Ya la decisión es tuya. Pero ella dijo, no solo no lo comeréis, sino tampoco lo tocaréis. Y el diablo dijo, ay, aquí tengo cómo tergiversar y cambiar el sentido de preservación y despertar en ella deseo de violar una prohibición. Porque note lo que sigue. Mira, Dios dijo, no comeréis de él y lo tocaréis para que ¿qué? Diga, está muy bien. Pero Dios no dijo nunca no lo tocaréis. Dijo, no coman para que no mueran. Pero mire esto, siga por favor. Entonces la serpiente le dijo a Eva, ¿qué? No moriréis. Le cambió y le dijo, esa advertencia Dios les está prohibiendo
Porque Dios sabe que ustedes no van a morir. Él les está prohibiendo. ¿Por qué? Mire el verso 5. Porque Dios sabe. Oiga, este es un... esto me molesta. Yo digo, Dios mío, sin vergüenza. Porque Dios sabe. O sea, Él les está prohibiendo comer. Porque Él sabe que si ustedes comen de ese árbol, que si comen de él, serán abiertos sus ojos y seréis como Dios. Entonces Él dijo, Dios les está prohibiendo porque saben que si ustedes comen son igual a Él, serán dioses. Conociendo el bien y el mal. Y ojo, Dios en ningún momento le dijo a Eva que conocería el bien y el mal. Dios en ningún momento le dijo a Eva, si tú comes del árbol de la ciencia del bien y el mal lo vas a conocer. Dios no le dijo eso. Dios le dio una advertencia: si lo comes, morirás. Nunca tocó el bien y el mal. Pero el diablo dijo, como Eva está llevando esto al extremo de prohibición, por aquí voy a entrar. Dios les prohíbe porque ustedes van a ser igual a Él. Escúcheme, Dios nunca le prohibió a Eva comer del árbol porque sí. Dios le prohibió a Eva comer del árbol para evitarle la muerte. La estaba preservando. Dios nunca le dice, si ustedes comen del árbol, si ustedes comen del árbol, conocerán el bien y el mal y seréis como yo. No, Dios nunca les dijo eso porque Adán y Eva ya eran como Dios. Espérame, ¿cómo, pastor? Sí, hay un versículo bíblico que Jesús habla y el Salmo lo habla también. Y dice, ¿no habéis oído? ¿Seréis como dioses en la tierra? ¿Sí o no? ¿Lo han leído alguna vez? Escúcheme, este término de dioses está en D minúscula, pero ese término dioses en hebreo y en griego significa eternos. Adán y Eva, ¿cómo eran? Eternos, como Dios. Dios los había hecho a imagen y semejanza de Él, eternos. Hasta ese cuerpo físico era eterno. Y Dios le da una advertencia: no coman porque morirán. Él no les dijo, no coman porque van a conocer el bien y el mal y van a ser como yo. ¿Por qué? Porque ellos ya eran como Él. Incluso, le voy a soltar una más brava. ¿Qué tal si yo le dijera a usted que Adán y Eva, antes de comer del fruto del bien y del mal, ya conocían el mal y el bien? ¿Sabía que me iban a mirar así o iban a quedar analizando? Venga, si Dios le dice no coma de ese árbol porque morirá, le está diciendo que algo malo ¿qué? Le va a pasar. O sea que Eva y Adán ya sabían que algo malo pasaría si comían de ese árbol. Eran conscientes de que había algo malo que les podía pasar. Qué pena haberles revolucionado un poco el cerebro. Ellos ya sabían que algo malo podía pasar, o sea que ya sabían que era lo bueno y lo malo. Sí, pero sí. Venga, ven aquí, hermano. Perdón, voy a poner el ejemplo. Adán, puro, espiritual. Ese tril, ejemplo, árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán, no se te ocurra comer ese árbol porque morirás. O sea, algo bueno no te va a pasar. Vas a experimentar algo malo. O sea que Adán ya conocía por naturaleza espiritual que al hacer eso algo malo le pasaría. ¿Tenía conocimiento? Solo por el hecho de escuchar. Solo por el hecho de recibir una advertencia, él ya sabía que algo malo pasaría o le ocurriría si comía de ese árbol.
Lo que pasa es que el diablo hizo ver esa advertencia como una prohibición y le dijo a Adán y Eva: ustedes no van a morir, brother, ustedes van a ser igual a Dios. Lo que pasa es que el diablo les robó la identidad y les quiso poner una identidad sobre identidad. Ellos ya eran semejantes a Dios, eran eternos, conocían el bien y el mal. Sí, sí, pero desde la manera espiritual, no desde la manera decadente. Ellos ya sabían que si tocaban eso, algo malo les pasaba. Tanto lo sabían que lo llevaron al extremo de decir: ni siquiera lo tocaremos. Guarnir, prohibido. Yo creo que Eva le puso la calavera en los huesitos. Alto riesgo de peligrosidad. Ya sabían que algo malo iba a pasar. Pero el diablo, ojo, cuidado, el diablo usa advertencias para mostrártelas como prohibición, a fin de que tú rompas la regla. Y escúchame, Dios, yo no sé, voy a aprovechar estos 5 o 10 minutos que me quedan para soltar algo profético, porque a pesar de que estamos en una clase, no deja el Espíritu de darnos una revelación. Dios nunca te prohíbe algo para matarte, lastimarte. Dios todo lo que te prohíbe es para preservarte. Dios lo que te prohíbe es para cuidarte. El sentido de Dios, de la prohibición, es el sentido de cuidarte, de amarte y de velar por ti. Nunca será el sentido de prohibirte algo para que tú seas excepto de disfrutar algo, porque Dios quiere que tú disfrutes, pero siempre que Dios te envía una advertencia es para cuidarte. Dios estaba cuidando a Adán y Eva de la muerte, pero el diablo les hizo ver que el sentido de preservación de Dios era una prohibición para que ellos no alcanzaran el mismo nivel de Dios cuando ya lo tenían. Ojo, y yo quiero aclarar algo, porque yo soy muy claro. No es que fueran iguales a Dios como Dios, porque ellos no eran iguales a Dios, eran creación, pero eran semejantes a Dios. Y eso es lo que usa el diablo: seréis igual. O sea, los pasó, les cambió la identidad de ser semejantes a querer ser igual, lo mismo que él. No, no somos iguales a Cristo. Escúcheme, en eternidad Adán y Eva eran semejantes a Dios, incluso lo siguen siendo. Porque escúcheme, ¿sabía usted que usted y yo somos eternos? El cuerpo físico fue el que experimentó muerte, pero usted y yo en el alma y en el espíritu somos eternos. Y en el momento en que usted y yo muramos, o somos eternos para el cielo o somos eternos para el infierno, pero siempre existiremos. Pero para habitar el cielo es necesario que vuelva el cuerpo incorruptible que tenía Adán y Eva para poder soportar la pureza de Dios, porque Dios crea a Adán y Eva con un cuerpo puro que lo podían soportar. ¿Usted con quién cree que hablaba Adán y Eva en el paraíso? Con el Padre. Ni siquiera con el Hijo, con el Padre, con el mismo Creador, con Elohim, con Yahweh, con el Eterno. ¿Aló? Y por eso dice que cuando vino el postrer Adán, es decir, Cristo, que venció todo el pecado, restituyó nuevamente ¿a quién? Al hombre con Dios, ¿sí o no? Reconcilió al hombre con Dios, y ya el hombre no solo ve a Dios como Dios, sino como Padre. Volvió a ¿qué? A restituir la relación hombre-padre, hombre-Dios. Esto es impresionante. Aunque esto hace parte de la soteriología, la salvación. Soterios, ¿no? Que significa salvación.
Entonces, el diablo les muestra, voy a tomarme un minuto para terminar, 2 minutos. Dice que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios nunca le dijo eso. Dios los estaba cuidando de la muerte, pero el diablo les añadió, les dio el concepto de ser igual a Dios cuando ya eran semejantes. Dígale al que tiene a su lado, hay gente que se pone a escuchar a otros y les elevan el pavo real cuando Dios ya lo tiene en un lugar de honra. Quiere más honra de la que tiene. Estaban en un lugar de honra, hablaban con Dios, comían, todo lo tenían a disposición. Eran eternos, hasta físicamente eternos. Y viene otro y les dice, ustedes eran iguales a Dios. Dígale al que tiene a su lado, el diablo jugó con lo que ellos ya tenían. Pero mire esto, sabiendo el bien y el mal, ya lo dije, por naturaleza espiritual ellos sabían del mal. Mire esto, por favor, porque te necesito culminar. Vamos al 6. Esticor. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Espérame. Dios le prohíbe comer, que ya sabemos que esa prohibición es preservación. Pero ella ve bueno algo que al principio veía malo. Isaías dice, hay de al que lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Le cambió ¿qué? El concepto. Dígale al que tiene a su lado, la raíz del pecado es hacer ver a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esa es la raíz del pecado en el hombre. Hacer ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Por eso la Biblia dice que la mayoría de pecado entra por el deseo de los ojos, el orgullo del corazón y la vanagloria de la vida. Ella vio que era bueno y que era ¿qué? Agradable. O sea, no solo vio, sintió. Eso está agradable, eso se ve rico. No solamente está rico, sino que es agradable. Se acomodó a lo que era malo y lo hizo ver como bueno. Para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Ojo aquí. ¿Ustedes creen que Adán y Eva fueron diseñados brutos? ¿Que el hombre y la mujer fue diseñado brutico? Ellos eran sabios por naturaleza, pero ellos, al ser provocados por el diablo, dijeron, vamos a conocer más de lo que conocemos. Y tenga cuidado, porque uno de los pecados más fuertes es creerse sabio en su propia opinión y creer que yo puedo saber incluso más que lo que Dios me ha permitido aprender. Si usted y yo aprendemos aquí, es por su misericordia. Y todo lo que usted conozca aquí se le puede convertir a usted en un mismo juicio en el día que se encuentre con Él. Él dice, no se hagan maestros a la ligera, porque el que se hace maestro a la ligera acarrea mayor condenación. ¿Por qué? Porque al que más sabe, más se le demanda. Escúcheme, Eva tenía conocimiento y sabiduría, pero quiso más. Por eso Dios le demandó más. En el momento en que Dios reprende a Adán y Eva, les da unas demandas, unas consecuencias.
no solo fue una, fueron varias, ¿sí o no? Pero ya vamos a ver por qué. Vamos a